Como que ya les hablé de mi primer viaje nacional sola, que fue una decisión, que yo estaba entre vacaciones, o sea, entre un trabajo y otro, entonces fue bien planificado. Este viaje internacional que fue el inicio de mi año sabático. Todo el mundo cuando yo les comento de que pues ya llevo casi 3 años viajando, piensan que ahorré un montón, que todo fue súper planificado. Y la verdad, yo siempre lo digo genuinamente, lo único que yo quería era tener un año sabático en mi vida. O sea, ese era un sueño que tenía desde antes de los 20, que no sabía cuándo, pero yo creo que lo más importante es querer las cosas y ya de ahí como que tu atención y tu mente te va dirigiendo hacia ese objetivo. Entonces, esta va a ser un poquito la historia de cómo fue que llegué a viajar allá y a ver hasta dónde me alcanza para contarles sobre mi viaje a Cancún, que fueron casi 2 meses, entonces fue como muchas cosas que pasaron. Les decía que pues yo trabajé en la banca, trabajé como más de 6 años como asesora de negocios y pues al inicio yo entré con un programa de capacitación, entonces me pagaban un salario básico que era más o menos unos $300 al mes y ahí como que no me daba mucho para ahorrar, pero aún así fue la época que más ahorré, para ser sincera. Y el último año que trabajé en banca fue donde me pagaron como que más. Mi salario básico era bajo, o sea, el básico como $1000 y ya después sacaba comisiones. Entonces ahí uno pensará pues que uno tiene más chance para ahorrar, pero la verdad es que por fin pude pagarme las cosas que quería. Y yo, por suerte, nunca he estado como tan afín a las cosas materiales. Y me comencé a pagar cursos y me comencé a pagar distintos tipos de terapia. Como que algo que me di cuenta y que todas las chicas espirituales y como que todas las personas que tengan dos dedos en la frente se dan cuenta que donde pones tu atención, como que atraes eso. Entonces yo en esa época estaba muy preocupada por el tema financiero, porque me acababa de pagar un curso bien caro o me iba a pagar un curso bien caro, acababa mi auto igual de chocarlo. Entonces es como siempre que te vas preocupando por el dinero comienza a pasar estas bolas de nieve que todo se va haciendo más grande, más grande. Entonces pues ahí acababa de pagar como muchas cosas, tenía bajos ahorros y de ahí pum, el banco pues es intervenido por el Estado. Y no es como que no fue una gran sorpresa, era la muerte anunciada. Entonces por eso yo creo que me preocupaba más, porque sabía que no había ahorrado como lo suficiente en caso de que pase algo malo. Se me pinchó una llanta del auto y me di cuenta que ya era momento de cambiarla a las 4. Entonces de verdad, financieramente no era mi mejor momento. El poco de dinero que me quedaba todo descongelado y es intervenido por el Estado. Entonces yo en esa época pues empecé a tener mucha ansiedad. O sea, a pesar de que yo sentía, como mi consciente me decía que lo estaba tomando todo tranqui, la verdad es que me vino como bastante ansiedad, porque ya yo sabía que ese rubro no era lo mío. O sea, me fascinaba, realmente como que me apasionaba, pero era como que para yo tener esa vida que yo soñaba, que implicaba como más viajes, que implicaba internacionalizarme yo un poquito más a través de ese nicho específico del tema de los bancos, no es que sea imposible, o sea, más bien el destino y las clases que yo me fui pagando con el tiempo, como que me capacité bastante para cosas del banco. Por mi parte también, no solo fue como el banco que me capacitó, yo también me pagué como cursos externos. Y fui conociendo a personas que efectivamente podían tener una carrera como más internacional con el tema de la banca. Pero implicaba tanto sacrificio de tiempo personal. Y es como una apuesta a largo plazo. Y como que ya yo en esos 6 años, o sea, haber llegado como a ese nivel en que llegué de mi agencia, de mi salario, de las condiciones que yo tenía, fue como un sacrificio bien grande que yo hice, o sea, de invertir mucho tiempo, mucha energía, de dar todo lo mejor de mí. Y, y es como que yo sé que no todos los bancos son corruptos con el que me tocó trabajar a mí, pero después de haber conocido a tantas personas con cargos tan importantes dentro de ese mundo, como que te comenzás a comparar, digamos, y tipo salí con
el hijo de una persona importante de la banca y con otro gerente importante también en la banca. Entonces como que a ellos les iba haciendo preguntas relacionadas a cómo es ese mundo allá arriba, y me fui dando cuenta que quizás fueron como excusas que yo fui acumulando de a poco, que me fui dando cuenta de que pues las personas que estaban en los cargos más altos o eran el esposo de, la esposa de, el amigo de, la prima de, y como que me desanimaron. O sea, podría hacerlo esto mucho más largo, pero ya en esa época ya yo estaba desanimada de seguir regalando mi vida tan barato. Obviamente si me hubieran pagado algo que, porque ya en esa época ya yo había empezado a viajar en mis vacaciones de manera internacional y había empezado a tener amigos de otros países. Recuerdo que en mi ciudad conocí a una brasilera que tenía un cargo muy similar al que yo tenía en Bolivia, pero ella se estaba comenzando a dar su año sabático. Y yo le dije, disculpa, espero no ponerte incómoda, pero ¿cuánto más o menos ahorraste? Entonces ella me contó como más o menos su historia de que ella estaba en una empresa en Río y de ahí la pasaron a Sao Paulo, o estaba en Sao Paulo y la pasaron a Río, y que trabajó como unos 4 años, pero de verdad así como ahorrando y tal. Y yo le digo, ¿cuánto llegaste a ahorrar? Y me dijo, $50,000 son los que tengo ahorrado y solamente tengo planeado gastar $10,000 este primer año. Y, o sea, yo me puse a hacer cuentas y yo ya sabía cuánto ganaban, como más o menos la mayoría de las personas en el banco. Y yo dije, o sea, me desanimó por completo. Dije, no puedo estar otra década de mi vida dedicándole todo mi tiempo para este sueño como futuro y como que estar mochileando a los 40. Como que ya cuando pasó la intervención del banco yo me encontraba en ese punto y ya sabía que ya no, por ahí no era el camino. Y obviamente con un montón de miedo de empezar en otra área, que no significa que me iban a pagar mejor en otra área. Pero bueno, había pues un montón de ansiedad, de esto de esta presión de que me llamaban de otros bancos, porque obviamente ahí como que los otros bancos empezaron a reclutar personas de todas las que se fueron de mi banco, y me comenzaron a llegar propuestas. Y yo era así como, y de cargos mejores todavía, y pagarme mejor. Y ahí fue como esa gran prueba que yo tuve de, o sea, ¿es de verdad que querés dedicar tu vida a algo más? ¿O aquí está la chance de seguir creciendo en esta manera que como amigueo, esa idea de crecer le encantaba? Y ya voy 9 minutos hablando de delante, pero yo siento que es importante, o sea, importante hablar de cómo fue esa transición. Esos meses para mí fueron muy difíciles y yo sabía que algo que a mí me ayudaba era el tema de salirme de mi cabeza haciendo arte, algo que había aprendido esos últimos meses con un montón de terapias y sobre todo conociendo a personas diferentes, es que el hecho de pintar, que eran cosas que nunca había hecho en mi vida, el hecho de ponerme a escribir, el hecho de danzar, el hecho como de hacer arte de manera general, como que eso me sanaba a mí y me ayudaba mucho. Entonces yo ahí comencé a pintar unos aros, que primero fueron como una forma, o sea, fui jugando y viendo, no sé, como que creé, en esa época comencé a lanzar mis primeros videos de TikTok, en esa época comencé a pintar mis primeros aros, estaba con la idea de lanzar un negocio de camisas, porque todas las camisas formales me parecían muy de vieja, y a mí había encontrado como que en realidad a mí me encantaba, y algo que me había conocido a mí misma después de trabajar en el banco es que a mí me encantaba vestirme elegante, solo que me costaba encontrar camisas que sean así como elegantes, chic. Entonces ya yo las había encontrado en la tienda y compré camisas y estaba como que con toda esta idea de lanzar una tienda de camisas y tal. Y bueno, en eso fui dedicando mi tiempo en esos meses, porque más o menos este problema fue a finales de marzo o en abril, y mi viaje a Cancún fue en julio. Entonces fueron meses realmente de incertidumbre, de ir probando una cosa, de ir probando otra, de ir respirando, de ir controlando mucho mi respiración, de asegurarme a mí misma de que estaba todo bien, de que todo iba a salir bien. Y me acuerdo que una vez charlé como media hora, 1 hora con una de mis mejores amigas, que es una chilena, que es una lingüista, y me dijo ella una de las frases que más me ha quedado en mi cabeza.
Me dijo, no es que no sepas qué hacer con tu vida, lo que pasa es que aún no te ha llegado toda la información necesaria para tomar una decisión. Y yo me acuerdo que en el momento que me dijo eso, así como me dio una calma, porque era verdad, o sea, todas las cosas que yo he como ido ahí con toda mi intención por la intuición han sido después de escuchar una frase precisa. Entonces comencé a pedirle al universo como, mándame la información que necesito saber para saber qué hacer. Y justo entre esas otras cosas que le digo que sana mucho cuando estás en estos procesos de ansiedad, que pueden ser muy útiles aunque vos pensés que es la peor pérdida de tiempo, es salir a charlar con tus amigas. Entonces me acuerdo que estábamos comiendo un azaí en el mall, en el Patio Design, que es uno de mis malls favoritos en mi ciudad. Y ahí estábamos charlando, y una amiga que realmente ella está un nivel obsesiva a 1000 por Cancún, dijo que había estado viendo pasajes y de que había pasajes a $350 ida y vuelta. Y yo dije, un momento, eso es algo que yo puedo pagar. Y de ahí como que esa idea se me quedó en la mente, fui y averigüé más o menos como qué fechas eran, y de ahí dije, pero ¿cómo voy a vivir? Pues me acuerdo que hay distintas alternativas para vivir en otro país, o sea que no necesariamente sea pagar un hotel. Me acordé de la aplicación de Worldpackers, que yo se lo había recomendado a mi amiga, como que yo, como les digo, tenía este sueño de ser mochilera desde más de una década, entonces ya yo seguía a ese tipo de personas y yo sabía como algunas movidas que ellos tenían. Entonces pues me acordé que ella unos meses antes había ido a Cancún solamente por un mes, pero se pagó la membresía de Worldpackers. Entonces le dije, ¿no será que me la puedes pasar? Y como le cambio los datos y ver si se puede. Entonces me dijo que sí, porque ella ya no pensaba ir hasta que se termine como el año de su membresía, no pensaba volver a ir de viaje. Entonces me la pasó, le cambié todos los datos, le cambié la foto, le cambié todo. Y de ahí, antes de comprar mi pasaje, comencé a postularme, porque hay algunos que te salen como mayor nivel de aprobación y hay otros que te sale como muy solicitado. Este alojamiento está muy solicitado y vas a tener bajas probabilidades de que te acepten. Entonces ese, obviamente, porque ya mis amigas me habían dicho que ese hostal estaba en la zona hotelera. Como que en Cancún tenés toda la ciudad y tenés la zona hotelera, que es una avenida donde están todos los hoteles y ahí está la playa. Entonces yo quería el hostel que está ahí en la zona hotelera. Entonces toda esa semana me comencé a postular y si no te contestas en 4 días, la solicitud se da de baja. Entonces tenían como 3-4 puestos diferentes, tipo ayuda para animación de eventos, como instructora de yoga, como ayuda en la cocina, como ayuda de limpieza, o sea, cosas así básicas. Y yo me postulaba a todos, y pues ni bien se daba de baja, me volví a postular, y fue como a la 10ª vez que me aceptaron, que me escribieron y me aceptaron. Entonces en ese mismo día que ellos coordinamos la fecha, yo compré el pasaje. Para unas 7-8 semanas más o menos compré el pasaje. Yo dije, no pasa nada, ya voy a ver allá cómo se da, porque ellos te prometían como el alojamiento y 2 comidas al día. Entonces para mí eso ya era como súper suficiente, no necesitaba más. Lo único sí es que decidí antes de entrar al voluntariado darme una semana antes del voluntariado para explorar yo sola, y después del voluntariado igual tenía otras semanas para explorar sola, entonces ya tenía que preocuparme solo por eso. Uno de mis mejores amigos siempre me salva. Yo le digo que es el inversionista de mi vida, sin duda. Él es el que me apoya, confía en mí y sabe lo responsable que puedo ser con mis deudas. Entonces él fue el que me prestó para el pasaje de ida y vuelta, y también me prestó, si no me equivoco, su tarjeta para que esté allá tranquila. O como $200-300 extra, algo así. O sea, realmente tenía como muy poquito. Y ahí fue donde se me ocurrió la idea de que esos aros que yo había estado haciendo, que hice como un prototipo en realidad para esta tienda. Había otra tienda de ropa que yo estaba armando, pero destinada exclusivamente para productos queer,
o sea, como poleras con frases de productos queer y todo lo demás. Entonces yo estaba haciendo esa y por eso era que estaba como pintando los aritos. Y ya ahí se me ocurrió de que yo había visto, las únicas playas que conocía hasta el momento eran en Brasil y en Chile. Especialmente la de Brasil, que era donde había pasado más tiempo. Había visto que siempre las personas están ambulantes, vendiendo como artesanía y tal. Y a ver, les voy a contar otra cosa más. Este es un video de experiencias, ¿ok? No es como necesariamente ya voy a hacer otro video de tips para Cancún o algo así. En este es pues como las cosas locas que me fueron pasando. Y yo decidí que les he contado en otros videos de pues que tuve una adolescencia bien restringida, que a mí no me dejaban salir de fiesta, no tenía celular, como que no tuve una adolescencia normal. Y ya cuando por fin fue mi época de salir, pues me costaba mucho como disfrutarla. Pero en esas épocas donde yo me sentía más como una cárcel, donde más soñaba con viajar, con explorar el mundo y tal, siempre que salía como a las plazas o algo así, mi ciudad no es muy turística, Santa Cruz no es turística para nada. Entonces era raro ver a los mochileros pasar por allá. Con los mochileros me refiero, o sea, mochileros en general, extranjeros, pero también como a estos mochileros que van vendiendo artesanía. Entonces, algo que yo siempre me acuerdo es que siempre como los paraba y les decía, ¿y ustedes de dónde son? ¿Y hace cuánto tiempo están viajando? ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo ganan dinero para viajar y tal? Entonces ahí ellos me decían que van vendiendo manillas, que a veces trabajaban como en trabajos ocasionales y tal. Entonces, para mí, el sinónimo de libertad, pero así libertad plena, cuando yo era adolescente, eran los hippies, ¿ok? Esas eran mis referencias. Yo sé que cada quien puede estar con sus referencias, pero esas eran para mí, para ese sueño adolescente, como un sueño y un anhelo que yo tenía. Como de alguna vez animarme, dejarlo todo e irme de mochilera por el mundo. O sea, juro que por lo menos unas 2-3 veces en mi vida, mientras vivía con mi papá, planeé la idea de huir de casa y ser una mochilera. Pero bueno, no lo hice porque terminé mi universidad a los 19 años y desde ahí ya fui una adulta responsable de mi vida. Pero bueno, entonces con esta premisa de tener sueños que nunca cumpliste, me acuerdo que en esos meses salía con una de esas personas que digo que es un hijo de un dueño de algo muy importante en mi país, y él me dijo que estaba haciendo unos talleres con plantas psicodélicas, con un chamán de mi ciudad. Y me sorprendió que podamos hablar mucho de eso, y dijo que uno de los temas eran como vivir esos deseos de tu niño que se quedaron estancados. Y él me dijo que el de él era irse de motoquero por todo como Latinoamérica, y que entonces él ya estaba como de a poco entrenándose, viajando a otras ciudades y cosas así en su moto. Entonces a mí me pareció como súper tierno todo eso y muy importante como para tu desarrollo personal. Y se me quedó esa idea, ¿ok? Yo no la tenía como tan clara, que tanto se me quedó hasta esas épocas. Y dije, ok, voy a hacerme un letrero, y me hice un letrero. Lo mandé a hacer en una serigrafía, y como los aros eran estos los que tienen el ganchito, pues dije, voy a poner los aritos ahí y voy a vender aros en la playa, en Cancún. Y esa va a ser como una forma de vida. Como quería experimentar, como que quería tener como esa experiencia, quitarme la espina de la vida de hacer como ese tipo de cosas. De bancaria a artesana. Mi amigo me ayudó pagando el pasaje. Ya yo tenía como esos $300 ahorrados y listo, me fui a Cancún. Antes de irme a Cancún, cuando todavía no estaba haciendo como tanto contenido en esa época, pues yo dije que no quería estar pegada a mis redes sociales. Como que dije, este es como el sueño de tu vida, viajar sola internacionalmente
Entonces vivila, disfrutarlo al máximo, no quiero que estés pegada a tu celular. Y tengan mucho cuidado con lo que manifiestan en su vida y cómo lo hablan y realmente como que atraer de maneras inesperadas lo que más querés. Entonces yo había dicho eso en el avión cuando estaba esperando que ya partamos. Yo todo el rato que estuvimos en sala de espera, como yo mis aritos lo había hecho para el Pride y fue mi primer Pride de la vida en Santa Cruz de la Sierra, o sea, en mi país fue mi primer Pride que como visité y fui yo abiertamente gay enfrente de todos, que soy bisexual en este momento si quieren ponerme una casilla. Entonces hice un post donde abiertamente decía que era pues gay. Entonces publiqué el post antes de que se termine el mes del orgullo gay y eliminé todas las aplicaciones menos WhatsApp. Entonces cuando llegué a Cancún al día siguiente, me fui desde el aeropuerto de Cancún hasta la zona hotelera, primero en un bus, que son los buses que te sacan del aeropuerto, no es necesario siempre en taxi, hay un bus que es muy económico en comparación a los taxis y en comparación a toda la problemática que hay con los taxis en Cancún. Entonces que nos llevó hasta como la terminal de Cancún en la ciudad, y yo de ahí de la ciudad, como estaba con mi mochila, pues me fui en un ómnibus a la zona hotelera. Entonces llegué así, muy fácil. Yo ese día, pues siempre estás como nervioso, o sea, como sos el pajarito nuevo en el hostel. Ese hostel se los recomiendo mucho, especialmente si están entre sus 20 y 30. Realmente es como muy juvenil, muy vibrante la vibra, me encantó. Y ese era el hostel donde yo iba a hacer mi voluntariado, solamente que yo llegué ahí como para conocer el ambiente. Pasé 3 días primero ahí, solamente como huésped, y después continué viajando. Entonces ahí fue mi llegada. Ese día yo estaba todo el tiempo como en WhatsApp, como respondiendo a todos, avisando que llegué, mandando mensajes y y yo era consciente así como, habías dicho que no ibas a estar tanto en tu celular, habías dicho que no ibas a estar, e intentaba, pero es como una adicción el tema del celular. Entonces, bueno, en la noche, que todo ese día fue como que llegué, qué sé yo, 3 de la tarde, entré al mar y después volví al hostel, me relajé y saqué mi librito para hacer journaling. Entonces voy, me siento ahí alrededor de la piscina que teníamos en el hostel y viene un chico y me habla. Y como comienza a hablarme y tal, y me dice que él había nacido en Nueva York, pero ahora era un nómada a tiempo completo, tal. Entonces, como interesante, digamos, comenzar a conocer ese tipo de personas, que era justamente el tipo de personas que yo quería conocer. Y él me dice, ¿no querés? ¿Ya has ido a la playa? Y yo le dije, sí, ya ni bien llegué, fui. Me dijo, en la noche es bonito, no sé qué, podemos volver a ir, podemos tomar algo, ir. Entonces, bueno, le acepté un juguito de horchata, fuimos a la playa y pues yo estaba solo de vestido y con mi celular en la mano, y obviamente tenía ropa interior abajo. Y el chico me dice, sácate el vestido, y entramos al mar. Y una aventurera en el primer día de Cancún le digo, vale, me lo saco. Entonces vi a toda una familia que estaba ahí como que jugando fútbol y tal en la playa, y me acerco a la mamá que estaba sentada viéndolas a todos y le digo, señora, ¿será que se lo puedo dejar mi vestido y mi celular acá? Y la señora me dice, ya, dale. Entonces yo dejo mi vestido, él deja su polera, entramos al mar. En el mar estuvimos largo rato charlando. Ay, Dios mío, o sea, me arrepentí. Me arrepentí porque hay hombres que son demasiado desesperados, o sea, para directamente ya como ir y tener relaciones. Y es como, güey, ni siquiera nos hemos dado ni un beso. O sea, ¿qué estás intentando convencerme de que vaya a tu cuarto? Y yo dije, wow, ¿realmente es tanto así el ambiente de Cancún? Pero bueno, estaba ahí como en eso, desarrollando mi poder de poner límites a las personas. Hasta que bueno, decidimos salir. Y cuando llego veo que me dice la señora, ay, vino una ola y alcanzó sus cosas. O sea, el celular del chico está intacto, no le había llegado nada de agua. Y lo pusimos al mismo nivel. Pero el mío se mojó. Y ahí fue cuando, desde ese día, perdí mi celular en Cancún. Como que realmente estuve desconectada.
Y yo le pensé, o sea, como que será que me compro otro celular. Y de ahí dije, quiero vivir la vida, la experiencia de vivir sin celular. Entonces así fue como pasé mis primeras 2 semanas sin celular en Cancún. Y ese fue el inicio de mi viaje por allá. Y ya estoy cerca de la media hora, entonces vamos a dejarlo aquí en el capítulo de hoy. En la siguiente voy a contarles cómo fue irme a Tulum, tener mi primera fiesta electrónica allá, ir a Playa del Carmen y las cosas que me pasaron igual por allá, que me metí en una pelea, que un señor me invitó a un desayuno en su hotel y pues nada, ya la parte de mi voluntariado. Y vamos a ver si igual y me da para contarles de cómo dejé el voluntariado y viví como un hombre millonario. Pero bueno, sin duda son historias interesantes y espero que esta les haya entretenido. Así que nos vemos en la próxima, amigos. Besitos. Me preguntan qué es lo que más les da curiosidad, qué tips específicos quieren sobre Cancún, quizás sobre la ciudad, no tanto sobre mis historias. Entonces estamos hablando. Chao, chao. Y bueno, como siempre les muestro el otro lado. Esta es las vistas de mi casa.